Ok, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la grabación. Eric, la pantalla es tuya para que la presentes. Ok, bueno, buenas noches. Nuevamente presentamos a la doctora Miriam García Diegues, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con un posgrado en anestesiología por IMSS UMA 25 Monterrey, con una subespecialidad en anestesiología pediátrica por el Centro Médico Nacional de Occidente, una alta especialidad en anestesia cardiovascular pediátrica en el Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias y una maestría en Administración de Dirección en Universidad Anáhuac, y actualmente pues labora en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente y Hospital de Especialidades Pediátricas de León. Y pues el día de hoy nos hablará un poco sobre el destete de la circulación extracorpórea. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por estar conectados a esta hora. El, Gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablarles sobre el destete de circulación extracorpórea. Dentro de los objetivos de la charla, pues, es conocer las condiciones en las que debemos de optimizar a nuestro paciente para realizar el destete de circulación extracorpórea, en qué debemos nosotros guiarnos o qué debemos observar durante el destete de bomba, cuáles son las causas que pueden llegar a afectar este destete y, bueno, saber qué condiciones clínicas nos van a llamar a nosotros la atención para saber que este paciente va a necesitar de soporte mecánico circulatorio. Para empezar, debemos de saber qué es el destete de bomba o la separación de circulación extracorpórea. Lo pueden encontrar con diferentes nombres en diferentes libros de texto. En sí es la separación de la circulación extracorpórea, es la transición gradual de la circulación de la máquina hacia la actividad cardíaca nativa. Como sabemos, la circulación extracorpórea tiene sus funciones. Las principales es proporcionar oxígeno a través de dos circulaciones, tanto de la sistémica y pues todavía hacer la función de la oxigenación. También se considera que esta fase se completa una vez que se administra la protamina y se extraen las cánulas. Hay varios algoritmos y hay varias como memorias. Este es el más común, que son los elementos de Romanov y Roster, y son las clásicas CBPs, que más adelante lo vamos a ver en un orden. Pero ¿qué quiere decir esto de las CBPs, no? Pues hay 6 Cs, 4 Vs y 6 Ps. Todo tiene que ver con las condiciones del paciente, sobre todo en la primera C de Kolk con respecto a la temperatura, tiene que ver con los trastornos del ritmo, con el gasto cardíaco, con tener disponibilidad de hemoderivados en sala, con niveles de calcio, cómo está la coagulación. La su vez es con respecto a la ventilación, a lo que yo estoy observando, tanto en el pulmón como en el corazón, a que tengamos al paciente en un adecuado plano anestésico y a tener expansores de volumen. Y las P's se refiere a predictores. ¿Cuáles son los predictores que a mí me van a llamar la atención para decir este paciente puede tener un destete difícil de bomba? Tener los presores listos, cargados y ya configurados, sobre todo irlos adaptando a la patología del paciente y a la edad, poner los transductores a cero, marcapasos, niveles de potasio, etcétera. Todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero es importante a lo mejor que esto al final nos los llevemos y para tener un orden. Siempre esto es como cuando si nosotros fuéramos pilotos aviadores, pues tendríamos nuestro plan, ¿no? Nuestro plan para el aterrizaje. Y aquí es muy importante que nosotros preparemos al corazón, se preparen los pulmones y se prepare al resto del paciente. ¿Cómo se va a preparar el corazón? Debemos de tener en mente las determinantes del gasto cardíaco. Recordemos que es frecuencia cardíaca por volumen latido, y del volumen latido pues depende la precarga, poscarga y la contractilidad. Debemos de tener muy en cuenta o debemos de ser hábiles en el reconocimiento del trastorno del ritmo. Sobre todo, es muy común que luego los pacientes tengan algunas alteraciones en algunos electrolitos y pueden llegar a presentar al final en el despinzado
tanto fibrilación, pueden llegar a estar bloqueados, sobre todo si fue una corrección en la que estuvo involucrado el nodo de conducción. Y pues sí, es importante porque nosotros debemos actuar conforme a a la anomalía o al trastorno del ritmo que observemos. Posteriormente a la frecuencia cardíaca, ¿qué frecuencia cardíaca quiero? Para empezar, muchas veces nos casamos con alguna frecuencia cardíaca en específico para el grupo de edad. Sin embargo, hay que considerar qué tipo de patología tiene el paciente, porque no todos los pacientes se van a beneficiar de tener unas frecuencias tal vez para la edad altas, por ejemplo, en pacientes que son operados de corrección de tetralogía de Fallot, pues no le va a convenir una frecuencia cardíaca alta. Al contrario, debe de irse a una frecuencia cardíaca más bajita. Entonces, siempre al momento de hacer nuestro plan, pensar qué frecuencia quiero para el paciente y qué frecuencia le conviene más para su patología. En cuanto a la contractilidad, nosotros debemos de tener en mente si hubo algún problema para que este corazón estuviera protegido, problemas para pasar la cardioplegia o que si estuvo latiendo mientras estuvo pinzado, pues también debemos de considerarlo porque probablemente este corazón no se protegió adecuadamente. Y hay unos factores de riesgo para saber que tal vez vamos a tener dificultad en tener una adecuada contractilidad, sobre todo tiempos prolongados de pinzado, más de 180 minutos, más de 90 minutos en el caso del pinzado o un tiempo prolongado de bomba de más de 180. La precarga, aunque se ha dicho que no es para... La precarga, o sea, la podemos medir a través de la PVC o la presión de aurícula izquierda. Anteriormente decían que la PVC no debería de uno fiarse de ella porque no es para ver volumen. Sin embargo, si nosotros tenemos el recurso del ecotransesofágico, podemos guiar nuestra precarga a la vez observando el corazón directamente y lo que nosotros estamos viendo el monitor, cómo se ve la onda de la presión, cómo se ve la PVC, cómo se ve la presión de aurícula izquierda. En algunos textos mencionan que la PVC se debe de mantener entre 6 y 12 y de presión de aurícula izquierda entre 4 y 10. Y bueno, también la poscarga la debemos de optimizar. Si es un paciente que está hipertenso o que su presión arterial está más del 95 de su percentila, pues debemos primero descartar que realmente este paciente no esté despierto, que no tenga dolor, que esté realmente en un adecuado plano anestésico y aquí es cuando hacemos uso de nuestro monitor de profundidad anestésica. Si esto ya se descartó, pues debemos de tener a la mano vasodilatadores. En el caso de que sea un paciente con una poscarga o bajita o que esté hipotenso, pues debemos de verificar que realmente le estén pasando los vasopresores, porque esto condiciona a que no se lleve una adecuada presión de perfusión coronaria. Todo esto debemos ir observando. Además de que el paciente no debe de tener un sitio de sangrado visible. Es importante ver el campo además del monitor porque pueden existir sangrados ocultos o si escuchamos el aspirador o el aspirador de bomba, pues ustedes se pueden dar cuenta que a lo mejor hay un sitio de sangrado. Entonces es importante mantener todo esto en orden, preparar el corazón y continuamos con el siguiente paso que es la preparación de los pulmones. Hay correcciones en las que se puede llegar a tener hemorragia pulmonar, sobre todo cuando hay manipulación de las ramas pulmonares y es necesario lavar y aspirar. Es importante considerar esto, no es mandatorio en todo, solamente en algunas patologías que a lo mejor ustedes los van a ir viendo en sus próximas clases. Es importante también que nosotros veamos que realmente se expandan los pulmones. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que a lo mejor esté desconectado el circuito, puede pasar que a lo mejor esté acodado el tubo o se pasó el tubo o suceden varias cuestiones mecánicas que si no nos damos cuenta, esto no nos puede ayudar durante el destete de bomba. Se da una ventilación mecánica con FIO2 al 100%. Esto también depende de qué tipo de patología sea, ya sea de una reparación biventricular o sea una paliación para un ventrículo único. Se debe de inspeccionar acerca de atelectasias residuales, sobre todo si el paciente se le abrieron las pleuras, pues hay que verificar que realmente no tenga atelectasias.
En algunas ocasiones no es posible, entonces podemos usar de las estrategias de reclutamiento alveolar. Se activan las alarmas y se verifica sobre todo en los espacios pleurales que no exista líquido o hemo o neumotórax. ¿Cuándo hay que sospechar de esto? Cuando la invasión o la colocación de accesos vasculares ha sido difícil. Si esto ha sido difícil, es mejor abrir y verificar que no haya hemotórax o neumotórax, porque esto también complica la salida del destete de circulación extracorpórea. También se prepara el paciente, sobre todo la temperatura. Esta temperatura no debe ser mayor a 37 grados porque condiciona a lesión neurológica. Se debe de mantener al paciente en un adecuado control metabólico. Se debe de optimizar el hematocrito. Más adelante vamos a hablar de qué hematocrito es el ideal. Se optimiza el plano anestésico. Todos los transductores se ponen a cero una vez que se ha reposicionado el paciente y debemos de tener a la mano todos los medicamentos de emergencia y que los medicamentos en infusión tengan la adecuada concentración, que sea una concentración segura, correcta y que esté desclampado el lumen por donde va a pasar, porque estas cosas, aunque pueden parecer muy obvias, a veces se nos puede llegar a pasar. Al momento de que ya tenemos todo listo, ya estamos, el cirujano está listo, la perfusionista está lista, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el que todos estamos coordinados, en el que se intenta disminuir a lo menos el ruido exterior y solamente estamos en comunicación nosotros. Le hacemos 3 preguntas al perfusionista. La primera es cuánto volumen le queda en su reservorio, qué saturación de sangre tiene en su gasometría venosa, esta debe ser mayor al 60, y en qué flujo está. Poco a poco la perfusionista va a ir pasando volumen y va a ir disminuyendo el flujo el aporte del flujo de la bomba. Pero, ¿qué más debo de observar nosotros durante este tiempo? No sé si ustedes lo han observado en el INP, hay diferentes escuelas, hay quien se va, vamos a disminuir a un 80%, 60%, 40%. En otros centros utilizan, vamos, un cuarto, medio, 3/4. Esto depende y es muy importante que siempre que lleguen a un centro nuevo pregunten y hablen con su perfusionista y con su cirujano para guiar la salida de bomba porque estas escuelas, pues si llega de repente como a distraernos un poco en saber cuál va a ser la técnica correcta, ¿no? Lo ideal es que nosotros nos comuniquemos y al final llevemos al paciente al final del destete, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿qué debemos observar durante el destete de bomba? Pues las ondas de presión. Las ondas de presión siempre nos van a decir mucho, sobre todo la de presión arterial invasiva, la presión venosa central. Nosotros aquí pudiéramos detectar una vez analizando las formas si realmente la válvula aórtica está viendo bien o si hay alguna insuficiencia en el caso de las correcciones en el caso de la corrección del canal AB, la onda de PVC nos puede guiar un poco, además, y sobre todo la importancia del ecocardiograma transesofágico. Debemos de observar cómo se contrae el corazón, cómo se llena, cómo está a nivel electrofisiológico, sobre todo observar el electrocardiograma, que no tenga bloqueo, arritmias o isquemia. Y sobre todo es frecuente que suceda la elevación del segmento ST si hay mucho aire en las coronarias. Ustedes lo pueden llegar a observar si llegan a analizar el ST. Bueno, pues es importante que todavía se le siga aspirando o venteando a través de la raíz aórtica el aire residual. En el caso de contar con la herramienta del ecocardiograma transesofágico, pues se debe de observar todo lo que viene en esta tabla, cómo se contrae, hay alguna anomalía en el movimiento de la pared, cómo se va guiando la precarga, cómo está la función valvular, la calidad de la reparación quirúrgica, que no exista ningún defecto residual que pueda condicionar a un choque cardiogénico postbomba. La proyección que comúnmente se utiliza es la transversal medio papilar y esta nos ayuda a estimar la FEBI, también la precarga y también nosotros podemos observar anomalías regionales de la pared. Y la vista de 4 cámaras pues nos puede ayudar a evaluar la función valvular y las de conducción. También hay que tener en cuenta sobre todo cómo estuvo este paciente antes del destete, ¿no? Cómo estuvo su función cardíaca previa. ¿Realmente se protegió este corazón? ¿Tuve algún problema para pasar la cardioplegia?
realmente estuvo en hipotermia o no. Esto es muy, muy importante porque si todo esto no estuvo, si el corazón no estuvo bien protegido, esto nos va a llevar a una falla en el postbomba. Recordar que los vasopresores inotrópicos siempre se hacen ya que el corazón esté calientito y haya reperfundido adecuadamente, no en hipotermia. Durante el destete debemos observar que no exista una disfunción ventricular y bueno, ya una vez que el corazón haya latido, tenga su contracción y que podamos observar en la gasometría que a lo mejor tiene hipocalcemia, pues se pueda corregir la hipocalcemia con la administración de calcio. Nunca con un corazón pinzado, la administración de calcio. Este es unos resultados de una encuesta que se le hizo a varios hospitales en los cuales les preguntaron si usan rutinariamente el calcio para el destete de bomba y la mayoría lo llega a usar en un 66%. ¿De qué va a depender? Va a depender de los protocolos, sobre todo en el tema de perfusión, pero aquí más que protocolos debemos de verificar que realmente el calcio se encuentre en niveles normales al término de la circulación extracorpórea. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no llega a ser satisfactorio o llegamos a tener dificultad para el destete? Tiene una definición y se puede definir como la necesidad de al menos el uso de 2 inotrópicos o vasopresores para lograr el destete. Cuando ya ha fallado el primer proceso de destete o el paciente requiere de un dispositivo mecánico. Y bueno, una vez que esto ha sido difícil, esta complicación lleva al paciente a una alta mortalidad perioperatoria. ¿Cómo sé que es un destete fácil fácil, difícil o complejo? Echamos mucho cálculos a través de este cálculo del score inotrópico. Un score inotrópico menor a 10 es fácil, de 10 a 30 es difícil y más de 30 es complejo. Si se fijan, es muy fácil de hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que salió con OREPI a 0.1 y MILRI a 0.5, pues fácil, ¿no? Multiplico 100 por 0.5 y la MILRI 10 por 0.1, perdón, y la MILRI a 10 por 0.5 y hago mi suma, ¿no? Me da 15. Entonces podría considerarse como difícil. Hay muchos factores que pueden afectar el destete de bomba. Sobre todo hay que pensarlos así como casi en orden. Sobre todo si hay alteración en la resistencia al flujo, ya sea por vasoconstricción o por vasodilatación. ¿Qué nos puede llevar a una vasodilatación? A lo mejor la administración de algún medicamento, no sé, a lo mejor haber pasado la milrinona a una dosis muy alta o vasopresores a dosis muy altas, que exista pérdida inadvertida sanguínea. Muchas veces estamos en esto de observando el monitor, observando acá con la perfusionista y no logramos observar que realmente el paciente está sangrando, entonces hay que estar muy, muy alerta de que no exista una pérdida inadvertida de sangre, que exista obstrucción del tracto de salida, tanto el izquierdo como el derecho, una ventilación inadecuada, sobre todo si existe líquido en pleuras o hemoneumotórax, que no tenga un adecuado ritmo, que la contractilidad esté afectada, ya sea global o regional, que existan cortocircuitos residuales, obstrucción en la entrada, sobre todo si la colocación de las cánulas venosas luego llegan a tener dificultad para volumen, insuficiencia valvular, compresión de los pulmones por hemoneumotórax y algunas otras causas, sobre todo metabólicas como la hipercalemia. En el caso de, no sé, algunos centros utilizan custodiol todavía, es un exceso de potasio, puede ser que también eso esté condicionando a que no tengamos un adecuado destete de bomba, o la falla en la administración de medicamentos, que es, como le decía, es algo muy mecánico que a lo mejor puede ser muy obvio, pero sí llega a pasar. Ahora, haciendo un checklist sobre los pasos que nosotros debemos ir haciendo para el destete de bomba, pues debemos de tener en cuenta la temperatura. La temperatura no debe ser mayor a 37 grados. ¿Por qué? Porque esto puede llevar al paciente a una lesión neurológica y no debe de haber un gradiente mayor a 2. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura, tanto nasofaringea y la rectal esté como en un 35.5, 36 aprox, pero que este gradiente entre la nasofaringea y la rectal no sea mayor a 2. El hematocrito
debe de tener un hematocrito óptimo, sobre todo si es una corrección biventricular o univentricular. En el caso del paciente que es llevado a una paliación univentricular en la edad neonatal, este hematocrito óptimo va de 40 a 45. En el caso de correcciones de cardiopatías biventriculares, este hematocrito se va a 30. ¿Qué pasa en el neonato? De 35 a 40. Entonces, no todos los niños necesitan un hematócrito de 25. Si se fijan, cada grupo tiene un hematocrito específico para poder salir de circulación extracorpórea. Antes de que el cirujano avise de que va a despinzar, es muy importante de airear cavidades. ¿Qué quiere decir? En la raíz aórtica se pone la cánula de Bent y empieza a aspirar. Esto es para que no le llegue aire a nivel cerebral en el despinzado, y también la posición es lo que ayuda, la posición de Trendelenburg. Se debe de tener las palas listas y considerar a cuántos joules voy a requerir en caso de que el paciente desfibrile. En ocasiones esto puede llegar a pasar al despinzado, sobre todo si no hay una temperatura adecuada. Por lo tanto, es muy importante que todos estemos coordinados en esta parte. La ventilación pulmonar debe ser adecuada, que sea un ritmo sinusal, o si no es sinusal, pues nosotros le debemos de ayudar con la colocación del marcapasos y ajustarlo para una frecuencia para la edad. Y bueno, antes de que se revierta antes de salir de circulación extracorpórea, todavía puede tener un apoyo mínimo del flujo de la bomba y se realiza el eco transesofágico, o en algunos casos puede ser eco epicárdico, depende del centro donde ustedes se encuentren. Y esto es importante para verificar cualquier defecto estructural o si hay algún defecto funcional. Y antes de que nosotros se haga el destete completo de bomba, pues mejor vuelva a realizar la corrección. Ahora, ¿qué objetivos hemodinámicos queremos para nuestros pacientes? Como les comentaba previamente, todo esto va a depender de la edad y de qué tipo de cardiopatía fue la que se corrigió o se palió. Y bueno, frecuencia para la edad. Ya sabemos que si el paciente está bradicárdico y a lo mejor tiene un bloqueo, pues usamos el marcapasos. Ahora, si el paciente está taquicárdico, hay que verificar que realmente tenga un adecuado plano anestésico, que no esté hipertérmico, porque esto puede llegar a pasar, se puede elevar la temperatura y esto lleva al paciente a una taquicardia refleja. Y algunas arritmias. Una de las más letales es la taquicardia ectópica de la unión. Sin embargo, también puede estar provocada por algunas alteraciones en los electrolitos, sobre todo en niveles de magnesio y potasio. Y bueno, si el paciente está en taquicardia supraventricular, pues cardioversión, que comúnmente se ha asociado más a trastornos en electrolitos, lo que lleva a un paciente a alguna arritmia. Se optimiza la precarga. Si está alta, pues le decimos a la perfusionista para el llenado, no más volumen. Si está baja, pues debemos de ir administrando volumen a través de la cánula aórtica. La cánula aórtica nos puede ayudar para pasar volumen. Recordemos, una vez que se instala, podemos aplicar volumen. Si hay un sangrado, le decimos a la perfusionista, recupera, pasa volumen. A lo mismo, a la salida de bomba, podemos seguir pasando volumen. La presión arterial media, si esta llega a más de 95 en su percentila, pues debemos de considerar el uso de vasodilatadores. Si pese a todo esto tenemos incapacidad, no podemos, o sea, ya realizamos todo esto y el paciente no tiene una adecuada perfusión, tiene unos NIRS que van disminuyendo conforme pasa el tiempo, pues pasamos al siguiente paso, ¿no? ¿Qué debemos de sospechar? Pues a lo mejor a través del eco transesofágico podemos determinar que el paciente puede tener falla ventricular. ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué tipo de cardiopatía fue? ¿Es un paciente que a lo mejor tiene falla derecha por hipertensión pulmonar? Pues podemos administrar óxido nítrico, ajustar los vasopresores. O si es en el caso de la falla izquierda, pues también nosotros debemos de determinar qué tipo de falla es. Es muy importante, sé que es muy difícil a veces en algunos centros tener esta herramienta, pero es, es hacer guiar la terapéutica en cuanto a la falla que está presentando el paciente. No se trata de subir y bajar aminas, se trata de determinar cuál es la complicación o qué es lo que está llevando a este paciente a un destete difícil.
Continuando con la salida de bomba, pues le vamos diciendo a nuestro perfusionista que vaya reduciendo el flujo al 75, 50, 25 y hasta 0, ¿no? Pese a esto, todavía nosotros vemos que el paciente no sale, a pesar de 2 vasopresores inotrópicos, no hay una adecuada perfusión. Se empieza a elevar el lactato, el paciente continúa hipotenso, el índice cardíaco disminuye. Este paciente es candidato a soporte circulatorio mecánico o también llamado ECMO. ¿En qué porcentaje podría este paciente necesitar este tipo de apoyo o de soporte? En los pacientes que son llevados a procedimiento de Norwood en un 17%, en reparaciones biventriculares complejas en un 14%, si se fijan, pues sí, es mayor a 10% sus procedimientos, entonces hay que tenerlo en consideración. En tiempos de bomba mayor a 251 minutos, y en pacientes con síndrome de bajo gasto que se manifiesta con hiperlactatemia, un incremento en la diferencia de la saturación arterial de oxígeno y venosa, o oliguria, que el paciente no haya orinado durante el transcurso de la circulación extracorpórea, y arritmias como la taquicardia ectópica de la unión. En esta tabla de análisis multivariable, nosotros podemos ver que existen varios factores de riesgo para que un paciente necesite de ECMO, ¿no? Sobre todo la edad, el tiempo de bomba más de 250 minutos y patologías que se encuentren en la clasificación de RASH de 3 en adelante. También algunas otras patologías o síndromes asociados pudieran llegar a complicar el destete de bomba. Como conclusiones, si se fijan, aquí no tenemos ningún protagonista, todos somos un equipo y todo es una comunicación estrecha entre todos, entre el perfusionista, el anestesiólogo y el cirujano. Es un momento crítico para verificar que realmente la corrección o la paliación se ha llevado adecuadamente y es cuando nosotros llevamos al paciente a una optimización hemodinámica, tanto hemodinámica y de sangrado, que todos los sitios de sangrados estén controlados. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Creo que es muy ilustrativo y esquemático la manera en cómo nos ha explicado cómo sale un niño de bomba. Me gustó mucho la parte en la que aclaramos que no es una receta de cocina, sino analizar qué tipo de falla cardíaca o vasoplegia presenta el paciente, o sea, ante qué estado de shock nos encontramos para decidir qué medicamento o qué terapéutica vamos a utilizar. Vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios voluntarios y ya para terminar la grabación, las preguntas adicionales. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Levante la mano. Buenas Activo. noches, doctora. Muy buena plática, muy ilustrativa y muy clara. Al momento de salir de bomba, comenta que una de las principales causas de alteraciones de ritmo, pues son los electrolitos, ¿no? Sobre Ujú. todo en los centros donde todavía usan el custodiol, que de donde yo vengo, pues todavía se usa el custodiol en la mayoría de los procedimientos. Entonces, el momento de la corrección es antes de salir de bomba, ¿no? Entonces, me imagino que para salir de bomba, el hemodinamista debe de tener también las condiciones o debe de prever que pueda llegar a existir algún trastorno hidroelectrolítico y pues tener las herramientas ya preparadas para dado caso, poder revertir o bien utilizar algún antiarrítmico pues, para tratar la arritmia. O las alteraciones hidroelectrolíticas se presentan así como de forma muy abrupta o no muy previsible, pues. Lo ideal es que antes de nosotros intentar el DCT, a lo mejor me faltó comentarlo, le pidas una gasometría a la perfusionista o el perfusionista. Pides la gasometría, ves sus niveles y las correcciones se hacen ahí, excepto el calcio. El calcio se hace ya cuando se despinza y late el corazón. Otro de los casos es que, por ejemplo, para el potasio hacemos uso yo creo que esto es tema de otra clase, pero de la ultrafiltración convencional, que también te ayuda a mantener estos niveles. Muchas Ok, gracias. muchas gracias.
tenemos una pregunta de Alejandro Reyes y luego Eric Mirelis. Alejandro, ¿tienes el micrófono? Hola doctora, buenas noches y gracias por su presentación. Yo quería preguntarle acerca de cómo se realiza en los niños para empezar a dejar volumen y ir modificando el flujo en la bomba. Generalmente, ¿cómo es que lo hacen ustedes? Bueno, debes de observar, habitualmente lo hacemos, no hay como tal un texto que te diga tantos mililitros por kilo, pero se ha visto que 5 mililitros por kilo te puede ayudar. Administran volumen y van disminuyendo el flujo de la circulación extracorpórea. Vas viendo obviamente NIRS, viendo tu pantalla de línea arterial, PVC, y vas viendo el corazoncito para ver si realmente se está quedando el volumen o no se está quedando el volumen. ¿Ok? Y conforme va tolerando el volumen, el paciente se va disminuyendo el flujo arterial o el flujo de bomba. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Gracias. No. Ok, muchas gracias, Alex. Tenemos una participación más, Eric. La duda que yo tengo va relacionada en cuanto a la ventilación. Mencionó usted maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Qué maniobras son las que realizan o cómo las realizan? Ya que algunas de las ocasiones que yo he visto es que lo hacemos manual, pero no sé si existe una maniobra que tenga un poco más de recomendación realizar al momento del destete de la bomba. Lo puedes hacer manual o lo puedes hacer como habitualmente se hace a una presión. Bueno, depende también la hemodinamia del paciente. No puedes poner presiones muy altas, por ejemplo, hasta 30 por un tiempo de 10 segundos te puede ayudar a, a quitar esas atelectasias. Todo siempre, no hay como tal una fórmula adecuada, todo se individualiza porque tenemos diferentes grupos de edad, tenemos diferentes patologías, entonces si lo hacemos directo, pues es más fidedigno porque vas viendo y sobre todo si están las pleuras abiertas, vas observando que realmente no le queden atelectasias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Miriam.